Hola a todos. Os invito a escuchar una historia titulada El 60 cumpleaños de mi tía, suegra para 600 personas, pero me obligaron a comer en la cocina. Di media, vuelta y bloqueé 10 tarjetas de crédito. Mejor donar ese dinero a la caridad. Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, la familia de mi marido colapsó mi teléfono con 165 llamadas perdidas. Y todo por un cuenco de sobras frías que mi suegra me arrojó, ordenándome que me escondiera en un rincón de la cocina, comiera aquello, mientras ellos disfrutaban de un lujoso salón en un restaurante de 5 estrellas con 60 mesas de banquete. Yo solo sonreí serenamente. Saqué el teléfono y bloqueé las 10 tarjetas de crédito, firmando de mi puño y letra la sentencia que llevó a la ruina total a la ingrata familia de mi marido. Mi nombre es Carmen. Este año he cumplido 32. Una edad en la que se dice que una mujer alcanza su verdadera madurez y profundidad. Llegué a Madrid desde la tranquila Soria para labrarme una carrera. Pasé por muchas dificultades, pero logré construir una base sólida para mi vida. Ahora dirijo 2 grandes boutiques de moda en el prestigioso barrio de Salamanca y tengo unos ingresos estables, gracias a mis inversiones inmobiliarias. Estoy orgullosa de ser completamente independiente en el plano económico. Sin embargo, a los ojos de la familia de mi marido, todos estos esfuerzos nunca fueron valorados. Para ellos, siempre fui un trandos, cajero automático andante, nada más. El punto álgido de esta actitud asfixiante llegó el mes pasado, cuando mi cameselasta, suegra, Dolores García, se preparaba para celebrar su 60 cumpleaños. Para los españoles, un 60 cumpleaños es un hito muy importante y simbólico. Como nuera, quería organizarle a mamá una celebración cálida y digna como muestra de respeto. Yo misma propuse reservar 5 mesas en un buen restaurante cerca de casa, invitar a los parientes cercanos y a las mejores amigas de mi suegra. Me parecía que era suficientemente solemne, pero conservando un ambiente familiar y acogedor. Pero Dolores rechazó categóricamente la idea. Sentada en el macizo sofá de roble, en medio del salón, levantó la barbilla y me lanzó una mirada cortante. Declaró, sin rodeos, que su cumpleaños no podía celebrarse de cualquier manera. Exigió que reservara exactamente 60 mesas de banquete en un famoso restaurante de 5 estrellas en el corazón financiero de Madrid, en la zona de las 4 Torres. 60 mesas equivalen a 600 invitados. Me quedé de piedra. Si sumábamos a los parientes de ambas partes, no llegaríamos ni a 100 personas. Dolores explicó que tenía que invitar a todas las amigas del centro de mayores de su barrio, a todos los vecinos del edificio, al club de jubilados, a sus antiguos compañeros de clase e incluso a las vendedoras que conocía del mercado. Afirmó que un día tan grande solo ocurre una vez en la vida y que no permitiría que sus amigas se burlaran de que, teniendo una nuera rica, su cumpleaños se celebrara en un par de mesitas miserables. Pero eso no era todo. Dolores arrojó sobre la mesa una hoja con el menú que había confeccionado personalmente. Cogí el papel y mis manos empezaron a temblar. Allí, negro sobre blanco, estaban detallados los platos más lujosos. De entrante, jamón ibérico de bellota y surtido de marisco. Los platos principales incluían bogavante del Cantábrico a la plancha, rodaballo salvaje al horno, solomillo de ternera con follé. Para beber, exclusivamente cava gran reserva y vinos de colección. Calculé mentalmente a toda prisa. Cada mesa costaría no menos de 800 euros. 60 mesas, más el alquiler del lujoso salón, la decoración, con flores frescas, los servicios de un presentador y música en vivo. La suma total podría superar los 50.000 euros. Miré a Javier, mi marido, esperando que dijera algo para hacer entrar en razón a su madre. Pero él solo se escondió tras la pantalla de su móvil, fingiendo no oír nada. Javier es un simple oficinista con un sueldo de apenas 1.200 euros al mes. Todos los gastos de la casa,
grandes y pequeños, desde las facturas de la luz y el agua hasta la compra, y los regalos para los parientes, recaían enteramente sobre mis hombros. Reuní todo mi valor e intenté explicarle la situación a mi suegra. Le dije que la economía atravesaba tiempos difíciles, que mis tiendas necesitaban liquidez, que organizar semejante ostentación era un derroche excesivo. Dolores golpeó la mesita de té con tal fuerza que las tazas de porcelana tintinearon, lastimosamente. Levantó la voz y empezó a gritar que yo era una nuera agradecida y una tacaña miserable. Sacó a relucir mis orígenes para humillarme. Dijo que yo me había criado en un pueblo perdido, que mis padres eran simples agricultores siempre cubiertos de tierra, y que por eso habían criado a una hija tan mezquina que no sabía cómo comportarse como la gente de la capital. Subrayó que su hijo, un hombre alto, guapo y con estudios, debería haberse casado con una chica de la élite, de una familia de bien, y no haber traído a casa a alguien como yo para avergonzarlos delante de todo el mundo. Finalmente, impuso la exigencia más cruel. Me prohibió aparecer en el salón principal del restaurante durante todo el banquete. Según ella, yo no estaba a la altura de su familia, parecía una cateta de pueblo, y si me quedaba a su lado, la avergonzaría delante de sus invitados de postín. Me asignó el papel de una figura invisible. Debía permanecer entre bastidores, controlar que se sirvieran los platos, comprobar las listas de invitados y, por supuesto, pagar la cuenta íntegra. Quería que yo fuera la sirvienta sin derechos en la misma fiesta por la que iba a desembolsar una fortuna. Me tragué las lágrimas y me obligué a aceptar aquellas absurdas exigencias solo para mantener una falsa ilusión de paz en la familia. Pero no podía imaginar que esa sumisión sería el comienzo de una verdadera pesadilla. Llegó el día del cumpleaños. Era un otoño fresco en Madrid, pero mi blusa ya estaba empapada en sudor. Llevaba en pie desde las 5 de la mañana, corriendo al restaurante en las Cuatro Torres para supervisar el trabajo del personal. Dolores había exigido que el salón estuviera decorado con rosas frescas de importación y que una alfombra roja se extendiera desde la entrada hasta el escenario. Yo iba de un lado para otro, comprobando cada arreglo floral, cada tarjeta con el nombre en las mesas. El estómago se me retorcía de hambre. No había comido nada desde la noche anterior, y por la mañana salí de casa a toda prisa. Exactamente a las 8 de la mañana empezaron a llegar los parientes de mi marido. No vinieron para ayudar, sino para disfrutar. Beatriz, la hermana de Javier, entró revoloteando en el salón con un vestido llamativo, haciendo ostentación de un bolso de marca brillante. Detrás de ella venían la tía Valentina, la tía Nadia y una ruidosa multitud de parientes. Se sentaron sin miramientos en las mesas de manteles blancos impolutos y exigieron a los camareros que les sirvieran té y aperitivos, hablando a gritos. Me acerqué para saludar educadamente a las tías, como dictan las normas de cortesía. Pero en lugar de un asentimiento o una sonrisa de vuelta, solo recibí miradas críticas y burlas venenosas. Beatriz examinó mi ropa sencilla y cómoda, torció los labios con desdén. Dijo que la nuera de una familia rica iba vestida como una empleada de la limpieza, y que menos mal que a Dolores se le había ocurrido prohibirme salir al salón, porque si no, habría avergonzado a todo su linaje. La tía Valentina se unió de inmediato, lanzando una frase mordaz. Que una persona de origen humilde, aunque la vistas de seda, siempre parecerá barata, y que lo único para lo que yo servía era para servir y llevar platos. Se echaron a reír a carcajadas. Sus risas resonaron en el enorme salón, clavándose como cuchillos afilados en mi dignidad. Me mordí el labio hasta hacerme daño, tratando de contener las lágrimas. Me di la vuelta y me retiré apresuradamente a la oscura zona de servicio, cediendo el brillante espacio a quienes se creían la alta sociedad. En el salón empezó a sonar música solemne. Los invitados llegaban en un flujo continuo, haciendo susurrar sus trajes caros,
riendo y hablando en voz alta. Dolores apareció en todo su esplendor, con un vestido de terciopelo granate, bordado de lentejuelas y un gran collar de perlas brillando en su cuello. Estaba en la entrada principal, sonriendo radiante, aceptando lujosos ramos de flores, abultados sobres con dinero de sus amigas. No paraba de presumir de lo atento, cariñoso que era su hijo, pero no mencionó mi nombre ni una sola vez. Ni de pasada, el contraste era amargo e irónico. A un lado, el salón inundado de luz, el tintineo de las copas, los brindis, los aromas embriagadores de los manjares. Al otro, la zona de personal, estrecha y sofocante, impregnada del olor a aceite, frito, donde los atareados camareros discutían constantemente. Yo estaba de pie, pegada a un biombo. Me dolían las piernas de cansancio. Llevaba en pie desde el amanecer. Revisaba meticulosamente las listas de invitados, confirmaba la disposición de mesas adicionales y me aseguraba de que nadie fuera desatendido. Me preguntaba qué demonios estaba haciendo allí. Estaba usando el dinero ganado y con mi propio sudor para comprarme la humillación de mi propia familia. Gotas saladas de sudor corrían por mi frente, cayendo sobre la lista de invitados y emborronando la tinta. Me di cuenta de que, a sus ojos, mis sacrificios no tenían absolutamente ningún valor. Por mucho que me esforzara, por mucho dinero que invirtiera, su desprecio nunca cambiaría. Mi paciencia de años estaba destruyendo lenta pero inexorablemente los últimos vestigios de mi dignidad. El reloj marcó las 6 de la tarde. El ambiente en el salón alcanzó su punto álgido. Los invitados devoraban con deleite los carísimos platos por los que yo tendría que pagar apretando los dientes. El sonido del cristal y los gritos de «¡Feliz cumpleaños!» no cesaban ni un momento. Mientras tanto, en mi oscuro rincón, estaba completamente agotada. El estómago se me contraía con espasmos dolorosos. Veía círculos ante mis ojos, y tuve que sentarme en una vieja silla de plástico del personal de limpieza para recuperar el aliento. Fue en ese momento cuando oí unos pasos pesados. Apareció Dolores, y detrás de ella, Javier. El rostro de mi suegra estaba enrojecido por el vino, y en su mirada se leía la arrogancia de siempre. En sus manos sostenía un cuenco hondo de cerámica. Al verme encorvada y sin fuerzas en la silla de plástico, Dolores frunció el ceño con disgusto. Se acercó y, sin más, arrojó el cuenco sobre una mesa metálica de servicio. Se oyó un ruido agudo y metálico que hizo que varios camareros cercanos se sobresaltaran y se giraran. Levanté la vista hacia el cuenco y sentí como si una mano helada me estrujara el corazón. Dentro había unas lentejas frías y apelmazadas. Encima había unos trozos de chorizo reseco y tocino, y en el fondo se había acumulado una capa de grasa blanquecina y solidificada. Eran, sin lugar a dudas, las sobras de algún plato que mi suegra simplemente había recogido y me había traído. Dolores levantó la barbilla y me dio una orden con el tono más gélido y cruel que jamás le había oído. Dijo que había demasiados invitados y que toda la comida buena ya se había acabado, que, por compasión, me había recogido unas sobras para que matara el gusanillo. Señaló con el dedo la puerta que conducía a la zona de fregaderos y basura del restaurante, y me espetó en voz alta que cogiera el cuenco, me metiera en ese rincón sucio y comiera allí. Me prohibió categóricamente comer donde estaba, detrás del biombo, porque si algún conocido iba al baño y me veía, podría pensar que estaba matando de hambre a su nuera, avergonzando así a la familia. Me quedé paralizada. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y se apoderó de todo mi cuerpo. Yo, una mujer de éxito, dueña de un negocio, la persona que, ese mismo instante, estaba financiando ese banquete demencial de miles de euros. Y ahora, mi suegra me trataba peor que a una mendiga de la calle. Me estaba obligando a comer las sobras de otros, una basofía fría, y me echaba a la zona de la basura para que me tragara esa humillación en la oscuridad.
La crueldad de Dolores no residía en el cuenco de lentejas frías, sino en el descarado y desvergonzado pisoteo de mi orgullo. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. En su mirada no había ni una pizca de humanidad, solo desprecio y una sádica satisfacción por poder atormentarme. Quería afirmar su poder absoluto, hacerme entender que, por mucho dinero que yo ganara, en esa casa siempre sería la sirvienta más insignificante. Un nudo amargo se me formó en la garganta. No podía pronunciar ni una palabra. Había soportado humillaciones durante años, pero nunca pensé que me acorralarían, en un callejón tan repugnante y sin salida. El hedor de la zona de fregaderos mezclaba con el olor de la grasa del cuenco, creando un aroma nauseabundo que me revolvió el estómago. Los camareros a mi alrededor empezaron a cuchichear. Señalaban con el dedo y comentaban sobre la nuera rica a la que su suegra maltrataba de esa manera. La humillación me envolvió de pies a cabeza, privándome de oxígeno. Desvié la mirada de mi suegra hacia el hombre que estaba a su lado. Era Javier, mi legítimo esposo. El hombre que una vez juró protegerme toda la vida. Le miré, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas, en los que se reflejaba una ofensa infinita. Esperaba protección, una palabra justa del hombre al que llamaba mi marido. Si tan solo se hubiera atrevido a cogerme de la mano, a tirar ese cuenco de sobras y a decirle a su madre que su esposa no merecía ese trato, habría estado dispuesta a perdonarlo todo. Pero Javier me decepcionó por completo. En respuesta a mi mirada suplicante, simplemente apartó la vista. Sus ojos se movían nerviosamente, ignorando deliberadamente el dolor que desgarraba el alma de su mujer. En su rostro solo se leía el desconcierto y un miedo animal a la autoridad de su madre. Al notar que yo seguía mirándole fijamente, Javier se adelantó apresuradamente y me tiró, con fuerza del borde de la blusa. Siseó, irritado. «Hazle caso a mamá. No te atrevas a montar un escándalo en un día tan importante para la familia». Añadió que su madre ya era mayor, que tenía un carácter difícil y que el deber de los hijos era aguantar por el bien de la paz familiar. Incluso me culpó a mí, diciéndome que no me hiciera la terca y no le pusiera en una situación incómoda. Cada palabra de Javier fue como un mazazo que destrozó el último y minúsculo rayo de esperanza en mi mente. El juramento de proteger a su esposa se había convertido en la patética cobardía de un niño de mamá. Javier no se atrevió a defender ni a su mujer ni al sentido común. Prefirió que humillaran a su esposa delante de extraños, que comiera las sobras de otros, con tal de no contradecir a su despótica madre. La cobardía de Javier me privó del único apoyo que tenía en esa fría familia. En ese silencio desesperado, ya no derramé ni una lágrima más. Mi corazón se convirtió en hielo. Lentamente extendí las manos y cogí el frío cuenco de cerámica con las sobras. Mis manos ya no temblaban. Me di la vuelta y caminé hacia la zona de fregaderos, oscura, húmeda y maloliente. A mis espaldas oí claramente la risa satisfecha de Dolores y el suspiro de alivio de Javier. Pensaban que habían ganado, que habían quebrado mi resistencia. Entré en el estrecho rincón, rodeada de cubos de basura y montañas de platos, sucios y grasientos. Varios parientes de mi marido pasaron por allí de camino al baño. Al verme de pie en la oscuridad con el cuenco en las manos, se detuvieron y empezaron a señalarme. La tía Nadia, tapándose la boca con la mano, le dijo, con sorna a su acompañante, que la chica de familia pobre seguía siendo una pobretona. Dale sobras y se las comerá. La naturaleza de una muerta de hambre no se puede cambiar. Esas palabras, letra por letra, se grabaron en mis oídos, pero curiosamente ya no sentía el dolor de antes. Mi paciencia había tocado fondo, y cuando a una persona la empujan al abismo, ya no tiene nada que perder. Dejé el cuenco en un alféizar polvoriento junto a los fregaderos y, cruzándome de brazos, me puse a observar el ajetreo de los camareros. En ese momento, una mujer de la edad de mi suegra entró en la zona de los baños. Era la tía Fina,
la mejor amiga de Dolores. La tía Fina era famosa por su afición a presumir y por tener una lengua afilada como una navaja. Al verme en ese rincón miserable, fingió una sorpresa desmedida y se acercó. La tía Fina se arregló ostentosamente la manga de su vestido de seda, levantando el brazo izquierdo para exhibir una maciza pulsera de esmeraldas que brillaba bajo la tenue luz. Me midió de la cabeza a los pies y chasqueó la lengua. Dijo que sentía mucho mi desgraciada suerte como nuera, tener que estar en ese agujero apestoso en un día tan importante. Y luego empezó con su disco rayado de siempre sobre su propia grandeza. Empezó a describir lo maravillosa que era su nuera, que si le había comprado la pulsera de miles de euros, que si le había pagado un viaje al extranjero. Lanzaba palabras venenosas, reprochándole a Dolores que le hubiera tocado una nuera tacaña, de baja cuna y sin luces, por culpa de la cual la propia suegra había tenido que organizar su cumpleaños. Al final, añadió con aire moralizador, mira a las nueras normales y aprende. De nada sirve darse golpes de pecho, diciendo que ganas dinero si te comportas peor que una paleta maleducada. Yo miraba con total calma las payasadas de la tía Fina, sin rabia, sin ganas de justificarme. Simplemente me resultaba cómico ver a esa gente, disfrazada de un lujo falso comprado con mi dinero, ganado con mi esfuerzo. En ese mismo instante, el teléfono en mi bolsillo empezó a vibrar sin parar. Lo saqué. La pantalla se iluminaba con un torrente de mensajes de Dolores. El texto era una sarta de insultos. Mi suegra escribía que los invitados VIP se quejaban de la escasez de aperitivos y de alcohol caro. Me ordenaba que transfiriera inmediatamente otros 4.000 euros a la cuenta del restaurante para pedir 20 botellas de champán francés de élite y una docena de raciones de ibéricos. Al final del mensaje no se olvidó de amenazarme. Si tardaba y la dejaba en ridículo, me echaría de casa esa misma noche. Miré la pantalla, releyendo esas líneas impregnadas de avaricia y parasitismo. La voz de la tía Fina seguía zumbando a mi alrededor. El hedor de los fregaderos me golpeaba la nariz, y en el polvoriento alféizar seguía el cuenco solitario con su grasa fría. Todo se fusionó, convirtiéndose en la gota que colmó el vaso. Respiré hondo. El aire estaba viciado, pero mi mente se aclaró como nunca. Todos esos años había trabajado como una mula, cargando con todos los gastos de esa familia de 5 personas. Compré el piso, el coche, mantuve a mis suegros, pagué los estudios de mi cuñada e incluso emití a sus nombres 10 tarjetas de crédito adicionales vinculadas a mi cuenta para que pudieran gastar dinero por diestro y siniestro. Sacrifiqué mi juventud, renuncié a mis intereses personales, solo para ganarme su reconocimiento y crear una familia normal. ¿Qué recibí a cambio? Un cuenco de sobras heladas, insultos crueles y un marido cobarde al que ni siquiera se le podía llamar hombre. Mi paciencia se había agotado. Mis sacrificios habían sido en vano. Sonreí con una sonrisa fría e implacable. No permitiría que esas sanguijuelas siguieran chupándome la sangre ni un segundo más. Había llegado el momento de poner fin a esta ridícula tragedia. Cerrando la conversación con mi suegra, levanté la cabeza, preparándome para el golpe decisivo. El tiempo de la sumisión había terminado. A partir de ese momento, viviría solo para mí. La cháchara de la tía Fina seguía resonando en mis oídos, tan molesta como un enjambre de abejas. Seguía agitando la mano con la pulsera de esmeraldas, buscando la tenue luz de la lámpara fluorescente para resaltar su brillo verde. No paraba de alabar a su nuera obediente, comprensiva e increíblemente generosa, mientras a mí me cubría de lodo, llamándome una nulidad que no sabía comportarse y que hacía sufrir a su suegra en su día especial. Yo permanecía en silencio, apoyada en la pared de azulejos, amarillenta por la grasa. No miraba ni a la tía Fina ni al cuenco de sobras. Tenía la vista fija en la paz muciante, 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 mociante,
Los venenosos mensajes de mi suegra ardían claramente en la pantalla. Me maldecía, me llamaba basura inútil y exigía 4.000 euros para jamón y alcohol, amenazando con echarme a la calle. Esas palabras fueron la chispa que cayó en la paja seca de las ofensas acumuladas en mi alma durante años. Cerré los ojos y respiré hondo. En mi cabeza, como a cámara lenta, pasaron los recuerdos, tan vívidos y dolorosos que se me encogió el corazón. Recordé mis primeros días en la familia de Dolores. Entonces, apenas empezaba mi negocio, era increíblemente difícil. Pero mi suegra me obligó a asumir todos los gastos de su familia de 5 personas. Cuando mis negocios prosperaron y abrí 2 boutiques, el apetito de los parientes de mi marido creció exponencialmente. Fui yo quien compró el espacioso piso de 3 habitaciones en el que ahora vivían, en lugar de su ruinosa casucha. Yo compré todo, desde el televisor y la nevera hasta los carísimos muebles del salón. Incluso los estudios universitarios de Beatriz, la hermana de Javier, los pagaba yo cada semestre. Para que les fuera más cómodo gastar mi dinero, cometí la estupidez de ir al banco y con la garantía de mis propiedades, emití 10 tarjetas de crédito adicionales. Se las repartí a los miembros de la familia con la ingenua idea de que mi generosidad me compraría su amor sincero. Dolores se quedó con la tarjeta de mayor límite y despilfarraba el dinero en spas, joyas y salidas con sus amigas. Ricardo, mi suegro, usaba la tarjeta para comprar alcohol de lujo y antigüedades inútiles. Mi marido, el hombre que se hacía llamar cabeza de familia, gastaba el dinero de su mujer en juergas con amigos y en comprarse los últimos gadgets. Incluso la tía Nadia y la tía Valentina, cuando venían de su pueblo, recibían regalos que mi suegra pagaba con mi tarjeta. Me había convertido en una mina de oro inagotable que ellos saqueaban. Y esta era la recompensa. Hoy, en este lujoso cumpleaños organizado a mi costa, me habían desterrado a la cocina, obligado a comer sobras y me habían arrastrado por el fango sin piedad. Mis sacrificios no tenían sentido. Nunca me consideraron parte de la familia, solo una herramienta para conseguir dinero, una tonta a la que podían usar y pisotear. La última gota colmó el vaso. La revelación llegó como una poderosa ola, barriendo los últimos restos de miedo. Sumisión. Desbloqueé el teléfono y entré en la aplicación móvil de mi banco. Se abrió el menú de gestión de tarjetas. Las 10 tarjetas adicionales aparecían con el estado activa. La cantidad de deuda que habían acumulado solo en ese mes era astronómica. No dudé ni un segundo. Mi dedo pulsó con decisión el icono de la primera tarjeta, a nombre de Dolores García. En la pantalla apareció una ventana de confirmación. Pulsé bloquear. Sonó una señal acústica. El estado de la tarjeta cambió a rojo. Bloqueada. La siguiente. La tarjeta de Ricardo. Bloquear. La tarjeta de Javier. Bloquear. La de Beatriz. Bloquear. Actué con rapidez y precisión sin que me temblaran las manos. Con cada tarjeta bloqueada, sentía cómo desaparecía la enorme piedra que me oprimía el pecho. En menos de 2 minutos, las 10 tarjetas de crédito estaban completamente congeladas. El sistema circulatorio que alimentaba el despilfarro y la falsa pompa de esa familia había sido seccionado. La sensación era increíble. Ni rabia, ni miedo, ni ansiedad. Solo una libertad, absoluta y resonante, y una ligereza increíble. Yo misma había roto las cadenas con las que me habían atado. A partir de ese momento, nadie recibiría ni un céntimo ganado con mi sudor y mi esfuerzo. La tía Fina seguía parloteando sin parar, pero al ver que yo guardaba silencio, sonreía, hizo una mueca de irritación. Me llamó insensible y dijo que estaba ahí, plantada como una estatua. Guardé el teléfono en el bolsillo, miré a la tía Fina, directamente a los ojos, y mi sonrisa se hizo aún más amplia. La tía Fina no tenía ni idea de que a la familia de élite que tanto alababa le esperaba en
Pocos minutos el terremoto más devastador de sus vidas. Tras bloquear las tarjetas, me sentí como si me hubiera quitado una tonelada de encima. Me giré lentamente hacia el sucio alféizar. El cuenco con las sobras heladas seguía allí. Los trozos de chorizo reseco y la grasa blanca tenían un aspecto lamentable sobre las lentejas grises y frías. Todo el preludio de esta tragicomedia se concentraba en ese recipiente de cerámica. Hacía un momento, al mirarlo, estaba a punto de llorar de humillación. Pensaba en comerme dócilmente esa bazofía para mantener la paz en casa. Pero ahora todo había cambiado. A mis ojos, ese cuenco ya no era un instrumento de tortura. Se había convertido en el símbolo de mi propia estupidez y sumisión servil. Y había llegado el momento de destruir ese símbolo. Extendí la mano y cogí el pesado y frío cuenco. Sin dudarlo, me acerqué al enorme contenedor de basura verde destinado a los residuos orgánicos. La tapa estaba abierta y de dentro salía un olor agrio a podrido. Levanté el brazo en alto y volqué el cuenco. Las lentejas frías, el chorizo y el tocino cayeron con un chapoteo, mezclándose con el líquido asqueroso del fondo del contenedor. Y, luego, con todas mis fuerzas, arrojé allí también el cuenco de cerámica. Se oyó un fuerte crujido. El cuenco golpeó la pared de plástico y se hizo añicos. El sonido de la vajilla rota resonó en la estrecha cocina, haciendo que todos se sobresaltaran. Los camareros que recogían platos se quedaron paralizados, mirándome en estado de shock. La tía Fina, que acababa de lanzar sus pullas, se quedó con la boca abierta. Sus ojos casi se salieron de las órbitas por el teris, en asombro. No entendía lo que estaba pasando. No podía creer que la nuera siempre sumisa se hubiera atrevido a tal rebelión. Ignoré por completo sus miradas. Me acerqué tranquilamente al fregadero de acero, abrí el agua helada, puse las manos debajo, eché una buena cantidad de jabón líquido con aroma a limón y lo froté enérgicamente. Quería lavarme toda la suciedad, el hedor de esa cocina y la debilidad que se había arraigado en mí durante esos años. Al terminar, me sequé las manos con toallas de papel y tiré con cuidado a la papelera. Luego me erguí frente al gran espejo de la pared. Mi rostro parecía cansado, pero en mis ojos había aparecido un brillo firme, agudo y radiante. Me arreglé el pelo alborotado y me ajusté el cuello de la blusa. Respirando hondo, me dije a mí misma que nunca más sería una marioneta en manos de otros. Soy Carmen, una mujer independiente, exitosa y que se respeta a sí misma. Dándome la vuelta, salí de la oscura zona de la cocina con paso firme y seguro. Caminé por el estrecho pasillo, pasé el biombo y salí al vestíbulo. En cuanto aparecí, varios parientes de mi marido, que estaban comiendo frutos secos en una mesa cercana, se fijaron en mí. La tía Nadia le dio un codazo a la tía Valentina, señalándome y sonriendo con sorna. Pensaban que volvería a pasar sigilosamente con la cabeza gacha, pero se equivocaron. Caminaba con la cabeza bien alta, la espalda perfectamente recta, mirando fijamente al frente, sin dignarme a dirigirles ni una mirada fugaz. Pasé junto a su mesa con tal majestuosidad y fría dignidad, como una reina pasando junto a sus míseros súbditos. Mi aura repentinamente cambiada hizo que la tía Nadia se atragantara con su propia risa. La tía Valentina también se calló, mirándome desconcertada. Dejé atrás los sucios bastidores, a los chismosos y a los parásitos, y salí con orgullo a la luz del lujoso salón principal, allí donde Dolores me había prohibido entrar. El enfrentamiento directo era inevitable, y yo estaba preparada. La luz de las enormes lámparas de cristal del restaurante de 5 estrellas reflejaba en los elementos dorados de la decoración. Caminaba por la suave alfombra roja, ignorando el bullicio de la fiesta que llegaba del salón imperial, donde la familia de Javier seguía deleitándose con la ilusión de su riqueza. Mi único objetivo era el mostrador de recepción en el centro del
Vestíbulo. Detrás del mostrador de mármol estaba Antonio, el gerente del restaurante, ocupado revisando unas cuentas. Antonio era la persona con la que había negociado desde el principio. Sabía perfectamente que yo era la patrocinadora y la persona de confianza que había pagado el adelanto para el pre-evento. Al verme, Antonio dejó rápidamente los papeles, esbozó una sonrisa profesional y asintió cortésmente. Me preguntó si todo estaba en orden y si los invitados estaban satisfechos con la comida y la bebida. Fui directa al grano. Le pedí que imprimiera la cuenta provisional del banquete hasta ese momento. Antonio tecleó. Rápidamente, la impresora zumbó y escupió una larguísima tira de papel llena de cifras. Cogí el ticket y repasé los conceptos. 60 mesas de banquete a 800 euros, cada una. El suplemento por los platos especiales con marisco y jamón de bellota. Decenas de raciones adicionales de bogavante. Casi 100 botellas de champán de élite que corrían como el agua por capricho de Ricardo y sus amigos. Más las flores frescas, los servicios de la orquesta, el alquiler del salón. Al final, en negrita, figuraba la suma total, 50 y 2.500 euros. Dinero con el que se podría comprar un apartamento en provincias o abrir un pequeño negocio. Y ellos lo habían despilfarrado en un par de horas solo para comprarse halagos barato. Doblé el ticket y lo dejé sobre el frío mármol del mostrador. Miré a Antonio y hablé con una voz completamente tranquila y firme, enfatizando cada palabra. Le advertí que, cuando terminara el banquete y llegara la hora de pagar, sin importar quién de la familia Ricardo, Dolores o Javier, sacara una tarjeta de crédito, debía rechazar el pago si era una de las tarjetas vinculadas a mi cuenta. Para mayor seguridad, le dicté los últimos 4 dígitos de las 10 tarjetas que acababa de bloquear. Subrayé que cualquier transacción con esa tarjeta sería denegada por el sistema, por lo que el restaurante debía exigir a los anfitriones que pagaran la cuenta en efectivo o con sus propios medios. Al oír esto, Antonio frunció el ceño. En su rostro se reflejaba una extrema perplejidad. Preguntó, inseguro, si no había sido yo quien había garantizado el punto pago desde el principio, porque de repente cambiaba de opinión y cortaba la financiación. Me recordó, con tacto, que 50.000 euros era una suma enorme. Sí, los anfitriones no tenían ese dinero. El restaurante tendría serios problemas. Sonreí, una sonrisa débil pero gélida. Mirando directamente a los ojos del gerente, pronuncié mi veredicto final, con dureza y decisión. No pagaré ni un céntimo por este circo ridículo. Esos platos lujosos y ese vino caro no han acabado en mi estómago. Me encerraron en la cocina y me obligaron a comer sobras. No tengo ni una sola razón para vaciar mis bolsillos y alimentar su codicia y sus falsas apariencias. Prefiero donar este dinero, ganado con sangre, sudor y lágrimas, a la caridad, ayudar a niños enfermos o a gente sin hogar. Eso tiene 1000 veces más sentido que tirarlo a la basura por un puñado de parásitos desagradecidos. Antonio se quedó petrificado. En sus años de trabajo en el sector de lujo lo había visto todo, pero probablemente era la primera vez que se enfrentaba a una situación tan radical y dramática. Asintió mecánicamente y anotó la información que le di. Mi misión en el mostrador había terminado. Me di la vuelta y me dirigí hacia las puertas giratorias de cristal para abandonar aquel lugar sofocante. Mi mente estaba completamente libre. El deber, el respeto filial, el amar a familia. Todos esos conceptos con los que me habían atado, los había roto en pedazos con mis propias manos. Justo cuando me dirigía a la salida, dejando atrás al atónito gerente, desde el final del pasillo se oyó una voz aguda y familiar que rompió el elegante silencio del vestíbulo. Unos pasos pesados, golpeando la alfombra, anunciaban la llegada de una furia enfurecida. Dolores salió disparada del salón imperial con una velocidad increíble para sus 60 años.
Todavía llevaba su brillante vestido granate, pero la máscara amable y sonriente con la que había recibido a los invitados había desaparecido sin dejar rastro. Su rostro estaba congestionado, los músculos le temblaban de rabia, sus ojos estaban inyectados en sangre y se movían frenéticamente. En cuanto su mirada se posó en mí, tranquilamente de pie junto a la salida, se abalanzó en mi dirección como una fiera sobre su presa. Se acercó, señalándome a la cara con un dedo adornado con un anillo de diamantes, un anillo que yo le había regalado, y empezó a gritar insultos de la peor calaña, delante de todo el mundo. Vociferaba, exigiendo una respuesta. ¿Cómo me había atrevido a abandonar mi rincón en la cocina y asomar la cabeza, avergonzando a su familia? Pero sobre todo, chillaba histéricamente, queriendo saber por qué habían pasado 15 minutos desde su orden y los 4.000 euros aún no habían llegado a la cuenta del restaurante. Los invitados de las mesas VIP pedían más vino. Los camareros exigían un pago por adelantado para los pedidos adicionales, y ella no sabía dónde meterse de la vergüenza. Yo permanecía inmóvil, con las manos en los bolsillos de mis pantalones anchos, completamente relajada, lo que contrastaba bruscamente con el pánico y la histeria de mi suegra. Mi sangre fría parecía echar más leña a su fuego. Al ver que no respondía y solo la miraba con indiferencia, Dolores perdió por completo el control. Apretando los dientes hasta hacerlos rechinar, me llamó basura. Una alimaña que había decidido arruinar la fiesta de su gran familia. Incapaz de contenerse, levantó la mano derecha, poniendo toda su fuerza en una bofetada que debía caer sobre mi rostro. Así quería darme una lección, convencida de su derecho ilimitado a dominarme. La mano, cubierta de oro y diamantes, cortó el aire con un silbido. Sin embargo, la Carmen de hoy ya no era aquella nuera débil que cerraba los ojos y aceptaba dócilmente los golpes y los insultos. Seguí atentamente sus movimientos. Cuando la mano de Dolores se acercó, simplemente di un paso rápido hacia atrás y me aparté con decisión. El potente golpe se perdió en el vacío. Por la fuerza del impulso y el fallo, Dolores perdió el equilibrio. Se tambaleó, cayó hacia delante y estuvo a punto de romperse la cara contra el resbaladizo suelo de mármol. Tuvo suerte. Un guardia de seguridad que estaba cerca logró sujetarla por del brazo y ayudarla a mantenerse en pie. Mi suegra respiraba con dificultad. Su rostro se había vuelto pálido por una mezcla de rabia y humillación pública. Se zafó del guardia, me miró con ferocidad y abrió la boca para empezar a lanzar maldiciones de nuevo. Pero no le di la oportunidad. Di un paso adelante, reduciendo la distancia entre nosotras a medio metro. La miré profundamente a los ojos, llenos de odio. Las comisuras de mis labios se elevaron ligeramente en una sonrisa fría, despiadada y sarcástica. Con voz firme y segura, cada palabra calculada para causar el máximo daño, le di. La noticia bomba. Ya no tienes que esperar esos 4.000 euros. Y ya no tienes que preocuparte por esconderme de tus amigos de postín. Porque ahora mismo las 10 tarjetas de crédito a mi nombre, que tanto le gusta usar a tu familia, están completamente bloqueadas. Este lujoso cumpleaños de 60 mesas, con jamón ibérico, bogavante y vino caro, está reservado a tu nombre. Tú misma pediste estos platos. Así que ahora, saca el dinero de tu propio bolsillo o pídele a tu precioso hijito que pague la cuenta. Yo me lavo las manos. No te daré ni un céntimo más. Tras pronunciar estas palabras implacables, no me detuve ni un segundo para admirar cómo se contraía su rostro de horror. Me di la vuelta y, con paso, orgulloso y decidido, me dirigí hacia las puertas automáticas, dejando atrás el puertas automáticas. Grito agudo y ronco de Dolores, que resonaba por todo el vestíbulo, mezclándose con los susurros de los atónitos empleados y clientes del restaurante. El telón había caído. Yo, que durante años había interpretado el papel de víctima sumisa, había reescrito el final de mi propia vida. Las puertas de cristal se abrieron,
liberándome de aquel espacio sofocante, impregnado de dinero e hipocresía. Bajé los escalones de granito y respiré, hondo. El aire otoñal de Madrid era maravilloso. Un viento fresco se enredó en mi pelo, trayendo consigo el olor amargo de las hojas caídas. Aquel viento parecía soplar de mi pecho todas las humillaciones, las ofensas y la rabia acumuladas durante todos los años de mi matrimonio. Una sensación de libertad absoluta invadió cada célula de mi cuerpo. Me daban ganas de abrir los brazos y gritar a pleno pulmón. Me acerqué al bordillo y le hice una seña a un taxi que pasaba lentamente. El conductor era un hombre afable de unos 50 años. Abrí la puerta trasera, me dejé caer en el suave asiento de cuero y le di una dirección, un complejo residencial de lujo en Chamberí. Era mi pequeño secreto, un apartamento que había comprado con mis ahorros personales antes de casarme. Mi refugio seguro, de cuya existencia no sabía nadie de la familia de mi marido. El coche se incorporó suavemente al denso tráfico de la capital. La luz amarilla de las farolas se deslizaba por los cristales. Y en ese preciso momento, el móvil en mi bolso se volvió loco. Vibraba frenéticamente. La pantalla parpadeaba y el tono de llamada sonaba sin parar. Saqué el teléfono y miré tranquilamente la pantalla. Apareció un nombre, Javier. Mi cobarde maridito. Seguramente ya había recibido la buena nueva de su mamaíta y ahora intentaba llamarme desesperadamente para interrogarme, o, peor aún, para ordenarme que desbloqueara las tarjetas. No contesté. Simplemente observé cómo el teléfono sonaba hasta que la llamada se cortó sola. 2 segundos. Después, la pantalla volvió a iluminarse. Esta vez llamaba Dolores. Seguramente estaría a punto de estallar de rabia y preparando los venenos más selectos para escupirlos sobre mí. Luego siguieron llamadas de Ricardo, de mi cuñada Beatriz e incluso de números desconocidos. Seguramente les habían pedido el teléfono a la tía Nadia o a la tía Fina. Llamaban por turnos, sin interrupción, creando una verdadera sinfonía de pánico y desesperación. Me recliné en el asiento. Una ligera sonrisa jugaba en mis labios. Observé, tranquilamente, cómo el contador de llamadas perdidas en la esquina de la pantalla crecía a toda velocidad. 10 llamadas, 50 llamadas, 100 llamadas. El contador se detuvo en la cifra 165. En solo 20 minutos me habían llamado 165 veces. Un récord asombroso que demostraba su patética y absoluta dependencia de mi cartera. Cuando el teléfono se dispuso a sonar por 166 vez, decidí que era hora de terminar el juego. Mi dedo se deslizó por la pantalla. Abrí el registro de llamadas y bloqueé para siempre todos esos números. También añadí sus contactos a la lista negra en todas las aplicaciones de mensajería y redes sociales. Un último toque, y el teléfono se sumió en un silencio absoluto. Todos los puentes que me unían a esa familia tóxica habían sido quemados hasta los cimientos, limpia y definitivamente. El taxista me miró por el espejo retrovisor y sonrió cálidamente. Dijo, no le paraba de sonar el teléfono. Seguramente era algo urgente de la familia. ¿Por qué no ha contestado? ¿Y si ha pasado algo importante? Le devolví la mirada a través del espejo y le regalé la sonrisa más radiante de todo el día. Respondí, suavemente, nada importante. Es que acabo de dejar el peor trabajo del mundo. Un trabajo donde me exprimían hasta la última gota, me hacían trabajar como una bestia, pero no me pagaban ni un céntimo de respeto. Llaman para suplicarme que vuelva y sea su esclava otra vez. Pero he declarado una huelga indefinida. Al oír mi metáfora, el taxista se echó a reír sinceramente. Asintió, conforme. Bien hecho, hija. La juventud de ahora es lista. Si el ambiente es malo y el jefe un déspota, hay que irse sin dudarlo. La salud y la paz mental son la mayor riqueza. Eso no se compra con dinero. Esas sencillas palabras de un completo desconocido contenían una profunda sabiduría popular.
Me reconfortaron el alma. Me volví hacia la ventanilla. La noche de Madrid brillaba con sus luces. Un flujo interminable de coches se apresuraba hacia algún lugar. Todo estaba en movimiento. Y mi vida también se había puesto en movimiento. La página oscura y llena de lágrimas estaba oficialmente cerrada. Ante mí se abría un nuevo camino, brillante, ancho y que me pertenecía solo a mí. El taxi se detuvo frente a la entrada de un tranquilo y verde complejo residencial de lujo en Chamberí. Era mi espacio personal, 70 metros cuadrados, comprados 2 años atrás. Nunca había mencionado este piso a ningún miembro de la familia de mi marido. Era mi salvavidas, mi salida de emergencia, preparada por si estallaba la tormenta. Y hoy, esa tormenta había estallado. Entré en el apartamento. En el aire flotaba un ligero aroma a aceite de lavanda que relajó al instante mis nervios tensos al máximo. Me quité los tacones de aguja que me quemaban los pies y caminé descalza por el fresco parqué. Sin darme tiempo a descansar, me dirigí directamente al escritorio junto a la ventana y abrí el portátil. Mi cabeza estaba despejada. Mi rebelión no terminaría con el bloqueo de las tarjetas y una salida espectacular. Necesitaba preparar un expediente legal impecable para borrar a esa gente de mi vida para siempre. Entré en el sistema de banca online. Se abrió el panel de control de las tarjetas de crédito. Empecé a descargar los extractos detallados de las 10 tarjetas adicionales de los últimos 3 años. Las líneas de las transacciones aparecían en la pantalla, afiladas como cuchillas, desvelando mi pasada ingenuidad. Guardé capturas de pantalla de los recibos de salones de belleza de élite a nombre de Dolores García. Lifting facial, cosmética avanzada, cremas, importadas de Suiza. Todo esto me costaba no menos de 4.000 euros mensuales. Pasando a la tarjeta de Ricardo, documenté las colosales sumas gastadas en anticuarios del rastro y los recibos de coñac de colección, satisfaciendo su ridícula afición, pero la mayor repugnancia me la provocó el extracto de la tarjeta de Javier. Mi marido, que siempre se quejaba de su pequeño sueldo, usaba el dinero de su mujer para vivir a lo grande. Decenas de miles de euros despilfarrados en salas VIP de karaokes, cuentas gigantescas en marisquerías, donde se iba de juerga con sus amigos, e incluso el pago de habitaciones en hoteles de lujo los fines de semana, cuando me mentía diciendo que se iba de viaje de trabajo. Pasé todas esas cifras a una hoja de Excel, la suma total que esa familia había tirado por la borda en 3 años. Aprovechándose de mi trabajo, ascendía a la colosal cifra de 98.500 euros, casi 100.000 euros malgastados por su codicia y su negra ingratitud. Reprimiendo un profundo suspiro, guardé todas las pruebas en una carpeta llamada Divorcio. Justo cuando terminé de archivar todo, recibí un SMS de un número desconocido. El texto apestaba a amenazas. Era mi suegro, Ricardo. Me cubría de maldiciones, llamándome basura y animal desagradecido. Me ordenaba que llevara inmediatamente el dinero en efectivo al restaurante para pagar la cuenta, o de lo contrario, me maldeciría. Llamaría a mis padres al pueblo para avergonzarlos y me echaría a la calle. Al leer esas líneas, me eché a reír. Todavía vivía en la ilusión de su grandeza patriarcal. Bloqueé ese número sin dudarlo, cerré el portátil y me dispuse a esperar tranquilamente las noticias del campo de batalla que acababa de abandonar. Mientras tomaba una manzanilla caliente en el sofá, recibí una serie de mensajes de Antonio, el gerente del restaurante. Tal como habíamos acordado, me informaba del desarrollo de los acontecimientos en el salón del banquete. Sus mensajes pintaban un cuadro increíblemente vívido del catastrófico colapso de esos falsos aristócratas. Según Antonio, sobre las 8 de la noche, el banquete concluyó oficialmente. Los 600 invitados, hartos de manjares y vino caro, empezaron a marcharse. Dolores estaba en la salida, forzando una sonrisa torcida y despidiendo a los invitados, aferrada con fuerza a una bolsita de terciopelo rojo con los sobres de regalo.
Sin embargo, el dinero regalado por pensionistas y conocidas del mercado era una gota en el océano, comparado con la cuenta de más de 50.000 euros que el restaurante se disponía a presentar. Cuando el último invitado se fue, Antonio se acercó a la familia con el larguísimo tique y les pidió que pagaran la cuenta. Javier, adoptando un aire de rico heredero, sacó con confianza de su cartera una de mis tarjetas de crédito y se la entregó al cajero con aire altanero. Antonio pasó la tarjeta por el terminal. Se oyó un pitido agudo y en la pantalla apareció una inscripción en rojo: denegada. Tarjeta bloqueada. Javier frunció el ceño, sacó apresuradamente otras 2 tarjetas y las entregó. El resultado fue el mismo. El pánico empezó a extenderse por sus rostros. Ricardo sacó nerviosamente su tarjeta de débito. El terminal mostró sin piedad: fondos insuficientes. Las cuentas de Javier llevaban mucho tiempo vacías y Ricardo estaba en números rojos por sus compras sin sentido. Comprendieron con horror que la vaca lechera, llamada Carmen, les había cortado el oxígeno de verdad. Justo en medio del lujoso vestíbulo del restaurante de 5 estrellas, estalló una verdadera tragicomedia. Olvidando sus modales, la familia empezó a gritarse y a culparse mutuamente. Dolores señalaba a Javier, llamándole un inútil incapaz de controlar a su mujer y que había permitido semejante vergüenza. Javier no se quedó callado. Le gritó a su madre, acusándola de vanidosa. Fue ella quien quiso 60 mesas con jamón y bogavante. Fue ella quien obligó a su mujer a comer sobras, lo que la hizo enfurecerse y marcharse. Ricardo estaba en medio, golpeando el mostrador de mármol con el puño y maldiciendo a ambos por haber montado ese circo. Justo en ese momento, un grupo de antiguos colegas y socios adinerados de Dolores salieron del baño VIP. Fueron testigos de esa escena bochornosa y barrio bajera, los anfitriones del banquete peleándose porque no tenían con qué pagar la cuenta. El antiguo jefe de mi suegra meneó la cabeza con decepción. En sus ojos se leía un desprecio absoluto. Se apresuraron hacia la salida, sin siquiera despedirse de Dolores. La ilusión de riqueza y estatus que ella había construido con tanto esfuerzo durante años se hizo añicos en un instante, esparciendo sus fragmentos por el frío suelo de granito. Atrapados por una deuda gigantesca y bajo las severas miradas del personal de seguridad del restaurante, la familia de Javier estaba acorralada. Leyendo los mensajes de Antonio, veía claramente sus patéticos intentos de salir del atolladero. Ricardo, con manos temblorosas, sacó el teléfono y empezó a buscar los contactos frenéticamente. Primero llamó a los parientes cercanos, los mismos que, un par de horas antes, devoraban bogavantes y se reían de mí. Llamó a la propia hermana de Javier, Beatriz. Ella estaba esperando un taxi en la calle. Al oír que su hermano le pedía urgentemente que le prestara 10.000 euros para pagar al restaurante, su voz se volvió instantáneamente gélida y mordaz. Dijo, palabra por palabra, que todo su dinero estaba invertido en propiedades y que no podía sacar ni un céntimo. Y para rematar, añadió con veneno, vosotros quisisteis fardar y montar una fiesta por todo lo alto, pues ahora apechugad con las consecuencias. ¿Quién os mandó enfadar a vuestra nuera de oro? ¿Quién siembra vientos, recoge tempestades? Y colgó. Sin rendirse, Ricardo llamó a la tía Nadia, a la tía Valentina, pero solo. Recibió negativas educadas pero frías. Una tenía a su hijo en el hospital, otra estaba de obras, una tercera no tenía dinero. Las mismas personas que estaban acostumbradas a vivir a mi costa, al menor olor a problemas financieros, le dieron la espalda al instante, huyendo de la familia de Dolores como de la peste. Al darse cuenta de que la situación no tenía salida, Dolores entró en pánico. Desesperada, con manos temblorosas, se desabrochó y se quitó del cuello un macizo collar de oro. Luego se quitó de la muñeca la famosa pulsera verde y del dedo el anillo con una piedra enorme. Lo amontonó todo y lo arrojó con ímpetu sobre el mostrador de mármol frente al gerente. Exigió, chillando, que Antonio
aceptara esas joyas como fianza, asegurando que valían el triple de la cuenta, prometiendo traer el efectivo al día siguiente. Pero Antonio mantuvo una fría profesionalidad. Cogió las joyas, las examinó bajo la luz de las lámparas. Gracias a sus muchos años de experiencia con clientes, VIP le bastó una mirada para evaluar el valor real de los objetos. Con suavidad, pero con firmeza, lo devolvió todo a la mesa y se negó rotundamente. Explicó que las normas del restaurante prohibían aceptar objetos como fianza. Pero, además, le dijo la cruda verdad a la cara. Su collar era de latón chapado en oro, hueco, por dentro. La pulsera de esmeraldas era plástico pintado, y la piedra del anillo, una simple circonita, no un diamante. Si llevaba toda esa chatarra a una casa de empeños, le darían, como mucho, 500 euros, lo que no cubría ni de lejos la deuda de más de 50.000. Las palabras del gerente fueron como un jarro de agua y fría para Dolores, arrancándole los últimos vestigios de su falsa aristocracia. Cuando los parientes los aislaron por completo, la familia de mi marido se encontró en un callejón sin salida total. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era el gerente, sino Elena, mi mejor amiga de la universidad. Elena es una dura directora de relaciones públicas con un carácter de hierro que siempre me había defendido. Cogí el teléfono y la voz fuerte y llena de malicia apenas disimulada de Elena llenó la habitación. Me contó que Javier, mi cobarde marido, le había pedido el teléfono a un camarero y la había llamado. Al darse cuenta de que lo había bloqueado por todas partes, esperaba que Elena actuara como mediadora y me convenciera de que tuviera piedad. Mientras escuchaba a Elena, podía imaginarme la cara patética de Javier. Lloraba por teléfono, suplicándole a Elena que intercediera por él. Juraba y perjuraba. Prometía que si yo desbloqueaba las tarjetas y lo salvaba de la policía, cambiaría. Prometía que se mudarían de casa de su madre, que la obligaría a disculparse públicamente delante de todos los parientes, que me llevaría en volandas y me trataría como a una reina. Pero Elena no es de las que se ablandan con lágrimas baratas. Le echó a Javier un cubo de agua hirviendo con las palabras más crueles y veraces. Me citó su respuesta. Lo hundió en el fango por su cobardía. Un hombre que se hace llamar marido se queda mirando cómo su madre le tira a su mujer un cuenco de basura fría y la manda a un rincón de la cocina. Elena subrayó que tales humillaciones sobrepasan los límites de lo humano y que Javier era un auténtico cómplice sin agallas de ese sadismo. Le dijo que sus juramentos actuales eran simplemente el miedo animal de alguien que se ahoga, no amor ni arrepentimiento. Elena le dijo a Javier sin rodeos que apoyaría cualquier decisión que yo tomara, incluido el divorcio y los tribunales. Le prohibió volver a acercarse a mí y, burlonamente, le aconsejó que se sentara y esperara a la policía para hacerse cargo del desastre que habían montado con sus propias ínfulas. Después, colgó y metió el número del pobre camarero en su lista negra. El relato de Elena me llenó de calidez y seguridad. La defensa decidida de mi amiga le cortó a Javier en el último hilo de esperanza, hundiendo a su familia aún más en el abismo de desesperación. Sabiendo que Dolores, acorralada, no se detendría ante nada, decidí lanzar un ataque preventivo. Al terminar de hablar con Elena, llamé a mis padres a Soria. Les conté todo: las 60 mesas, el cuenco de grasa fría en la cocina, las tarjetas bloqueadas y mi marcha. Mis padres son gente sencilla y honrada, que han trabajado la tierra toda su vida, pero con un enorme sentido de la dignidad. Al oír cómo habían maltratado a su hija, mi madre rompió a llorar de dolor. Mi padre, un hombre estricto y de pocas palabras, apenas podía hablar de la rabia, pero se mantuvo firme como una roca. Apoyó mi rebelión por completo. Dijo que había hecho lo correcto, que una persona debe mantener su dignidad y no permitir que la pisoteen. Me dijo que no tuviera miedo. Si esa gentuza te amenaza, haz la maleta y vuelve a casa. Aunque aquí solo tengamos sopa, siempre recibiremos a nuestra hija.
Las palabras de mi padre se convirtieron en un escudo impenetrable para mí. Como sospechaba, unos 10 minutos después de nuestra conversación, sonó el teléfono de mi padre. Era Ricardo. Al no recibir ayuda, ni de los parientes, de mi amiga, llamó descaradamente a sus consuegros para montar un teatro. Mi padre me contó después cómo fue. Ricardo empezó con una voz melosa, llamando a mis padres queridos consuegros. Intentó minimizar la catástrofe, diciendo que había habido un pequeño malentendido entre suegra y nuera durante la fiesta, y que por eso Carmen se había enfadado y había bloqueado las tarjetas. Le suplicó a mi padre que le prestara un par de millones de pesetas, usando la moneda antigua para sonar más cercano, para salvar el honor de ambas familias, prometiendo devolverlo todo la semana siguiente. Pero no sabía que sus cartas ya estaban marcadas. Mi padre no se anduvo con rodeos. Descargó sobre Ricardo toda la ira de un padre cuya hija había sido moralmente destruida. Llamó a su familia, inmorales sin rodeos. Tras terminar la llamada con mis padres, sentí como una corriente de energía fresca y vivificante recorría mi cuerpo. El apoyo absoluto de mi familia se convirtió en el muro indestructible que me ayudó a desechar los últimos restos de duda y lástima. Fui a la cocina y me preparé un tazón de fideos calientes con un huevo. ¿Cuánto tiempo hacía que no disfrutaba de una cena tan tranquila y sin prisas en mi propia casa? Sin tener que escuchar las críticas de Dolores, atender las absurdas exigencias de Ricardo o mirar la cara inexpresiva de Javier. Un simple tazón de fideos, pero tenía el dulce sabor de la libertad tan esperada. Sin embargo, esa calma duró poco. Apenas había terminado de recoger la cocina cuando el silencio del complejo residencial se rompió por un estruendoso golpeteo en la puerta. No era el toque educado de un invitado, sino golpes sordos y desesperados con ambas manos. A continuación, se oyó un grito de pánico llamándome por mi nombre. La voz ronca y jadeante que resonaba por el pasillo pertenecía nada menos que a Javier. Me sobresalté por un instante. Había comprado este apartamento en el más estricto secreto. Nadie de la familia de mi marido conocía la dirección. Probablemente, en una situación desesperada, Javier había revuelto mi despacho en nuestro antiguo piso y había encontrado por casualidad los recibos de la comunidad o las notificaciones de impuestos donde figuraba la dirección de Chamberí. Me acerqué sigilosamente a la maciza puerta de madera y me pegué a la pequeña mirilla para evaluar la situación. La imagen distorsionada por la lente me hizo sonreír amargamente. Javier, el hombre que esa misma mañana se pavoneaba con un elegante traje gris, el pelo engominado, cruzado de brazos mientras su madre obligaba a su mujer a tragar sobras. Ahora tenía un aspecto patético, como el último de los mendigos. Su camisa estaba empapada en sudor, arrugada y fuera de los pantalones. Su rostro estaba congestionado. El sudor le corría a raudales y en sus ojos, enloquecidos, se reflejaba un miedo primario. Al ver que no respondía ni abría la puerta, Javier empezó a perder los últimos vestigios de autocontrol. Empezó a gritar y a suplicar histéricamente. Gritaba que la policía estaba a punto de llegar al restaurante, que el gerente se negaba a darles un aplazamiento. Si desbloqueaba las tarjetas de crédito en ese mismo instante, arrestarían a sus padres y a él por estafa. Javier juraba por todo lo sagrado. Prometía que nunca más sufriría. Prometía que se mudarían de casa de sus padres, que obligaría a su madre a disculparse públicamente delante de toda la familia. El ruido que montó Javier atrajo rápidamente la atención de los vecinos. La puerta del piso de enfrente se entreabrió y de allí se asomó el presidente de la comunidad, frunciendo el ceño con desaprobación. Varias personas más se asomaron al pasillo para ver la tragicomedia. Al enfrentarse a las miradas de desaprobación de extraños, en lugar de morirse de vergüenza y marcharse, Javier hizo algo que dejó a todos en shock. Se derrumbó de rodillas sobre el frío suelo, de baldosas del pasillo, juntó las manos como si rezara y se echó a llorar a mares, suplicándome que salvara a su familia, un hombre hecho y derecho,
que se consideraba la flor y nata de la creación, que no movió un dedo cuando humillaban a su mujer. Ahora estaba dispuesto a tirar por la borda todo su orgullo y a arrastrarse de rodillas ante mi puerta con tal de no responder ante la ley por las consecuencias del demencial despilfarro que su familia había organizado. Yo estaba al otro lado de la puerta, con el rostro completamente impasible. No sentí ni una pizca de compasión. Recordé las noches en que yacía delirando con fiebre altísima, mientras Javier jugaba tranquilamente a videojuegos en su móvil, obligándome a arrastrarme yo misma a por las pastillas. Recordé todas las veces que Dolores había cubierto de insultos a mis padres, mientras Javier se limitaba a mirar y a repetir que debía aguantar. Esas heridas habían convertido mi corazón en un trozo de hielo hacía mucho tiempo. Que Javier llorara a mares, que los vecinos cuchichearan. Con decisión, extendí la mano y apagué la luz del recibidor. El apartamento se sumió en la oscuridad, enviando una señal silenciosa pero implacable. Me di la vuelta y me fui al dormitorio, dejando a Javier de rodillas en el frío pasillo. Su espectáculo de lágrimas ya no me impresionaba. Su arrepentimiento tardío no tenía el poder de borrar las cicatrices del alma que había llevado durante años. Mientras Javier se arrastraba a los pies de mi puerta, en el restaurante de 5 estrellas de las 4 Torres, la situación se había descontrolado por completo. Aproximadamente 1 hora después de mi marcha, el gerente, Antonio, me envió una serie de mensajes y un vídeo corto, grabado por uno de los camareros, como informe del incidente. Sentada en la cama, en el silencio de mi dormitorio, abrí el video y vi con mis propios ojos el colapso total de la familia que siempre se había dado golpes de pecho, pregonando su nobleza. El video comenzaba con el penetrante sonido de las sirenas de la policía que llegaba desde la calle hasta el vestíbulo. El aplazamiento de 2 horas que el restaurante le había dado a la familia de Ricardo para encontrar el dinero había expirado oficialmente. Siguiendo estrictamente las instrucciones de la dirección, Antonio llamó a la comisaría y denunció un delito con indicios de abuso de confianza y estafa a gran escala. 2 policías de uniforme entraron con paso firme en el vestíbulo principal del restaurante. La aparición de las fuerzas del orden fue un golpe mortal para la psique de Dolores. La mujer de 60 años, que siempre había presumido de terciopelos y sedas, perdió por completo su habitual aura de poder. Entró en tal pánico que las piernas dejaron de sostenerla. Tambaleándose, se abalanzó sobre un guardia de seguridad cercano y se aferró a su manga con una fuerza descomunal. Dolores empezó a chillar histéricamente. Las lágrimas y los mocos corrían por su rostro, emborronando la gruesa capa de maquillaje caro. Suplicaba al guardia que intercediera por ella ante el gerente, le pedía al restaurante que le diera un aplazamiento hasta la mañana, prometiendo hipotecar el piso y traer el dinero. Pero el guardia, con rostro impenetrable, le apartó las manos, con decisión, y dio un paso atrás, cediendo el paso a los policías. Uno de los agentes se acercó al mostrador de recepción, pidiéndole a Antonio que le entregara todos los recibos, el contrato del banquete y que redactara una declaración. Ricardo estaba a su lado, con el rostro de un color gris terroso. Le temblaban tanto los labios que no podía pronunciar palabra. Intentando mantener una pizca de dignidad, empezó a explicar a los policías, tartamudeando, que solo era un malentendido familiar interno, que la nuera controlaba el presupuesto, pero que se había enfadado y se había ido, y que en realidad su familia era completamente solvente. Tras escucharlo, el policía, con un tono de acero e inapelable, destrozó esas patéticas excusas. Señaló claramente que, según los documentos, los organizadores del banquete eran Ricardo y Dolores. El restaurante había prestado servicios de primera clase en su totalidad, según sus exigencias. Pero a la hora de pagar, no habían podido proporcionar ningún medio de pago legal, el uso de tarjetas de crédito ajenas sin el consentimiento del titular, así como la
contratación deliberada de un enorme volumen de servicios sin la capacidad financiera real para pagarlos, presentaba claros indicios de un delito penal. El policía exigió que Ricardo pagara la suma total en el acto. De lo contrario, las fuerzas del orden se verían obligadas a levantar un atestado, detener a todos los implicados y llevarlos a comisaría para seguir con las diligencias. Al oír la palabra detener, Dolores pareció recibir el impacto de un rayo. Se desplomó en el resbaladizo suelo de mármol, empezó a golpearlo con los puños y a gritar histéricamente, revolcándose como la más vulgar de las verduleras. Gritaba mi nombre, maldiciéndome, llamándome víbora y destructora de su familia. Pero esas maldiciones ahora solo subrayaban su propia posición patética y ridícula a los ojos de todos los presentes. Apagué tranquilamente la pantalla del teléfono. Una sonrisa se dibujó en mis labios. El precio de un orgullo desmedido finalmente había sido fijado. La noche cayó sobre Madrid. La luz amarilla de las farolas proyectaba sombras a través de la ventana de mi dormitorio. El silencio en el apartamento era un contraste absoluto con el caos que reinaba en el otro extremo de la ciudad. Gracias a la retransmisión en directo de Elena, a quien un conocido que trabajaba en el centro de negocios de enfrente del restaurante le describía todo. Con detalle, pude reconstruir el puzzle del peor día en la vida de la familia de mi marido. Al darse cuenta de que todas sus súplicas ante mi puerta eran inútiles, Javier, aterrorizado, cogió un taxi y volvió corriendo al restaurante. Esperaba que su presencia ayudara a sus padres a negociar algo de tiempo con la policía. Sin embargo, cuando Javier salió a trompicones del coche y entró corriendo en el vestíbulo, todo estaba ya decidido. La policía determinó rápidamente que había sido Javier quien había intentado personalmente pagar con las tarjetas bloqueadas, con la intención de engañar al restaurante. Su aparición en ese momento fue como saltar voluntariamente a una trampa. A pesar de las explicaciones confusas e incoherentes de Ricardo, la policía tomó una decisión final. Ante la agresiva falta de cooperación, la imposibilidad de pagar la cuenta y los indicios de alteración del orden público. Ya que Dolores seguía tirada en el suelo gritando, los agentes aplicaron medidas coercitivas. El frío brillo de unas esposas de acero destelló bajo la luz de las lámparas de cristal. Se oyó un clic seco. Un policía esposó con decisión a Ricardo y a Javier juntos para evitar que huyeran. Dos hombres, uno viejo y otro joven, los mismos que siempre se habían autodenominado los poderosos pilares de una familia decente, ahora bajaban la cabeza. Apenas arrastrando los pies bajo la custodia policial, se dirigían a la salida. En la mirada de Javier se había congelado un terror escalofriante y una desesperación absoluta. Ricardo caminaba, tambaleándose, su rostro envejecido arrugado por una vergüenza insoportable. Pasaron por las mismas puertas de cristal automáticas donde, un par de horas antes, habían recibido radiantes a sus invitados de élite. Ahora, ese camino los conducía a la más profunda de las deshonras. Detrás de ellos, tropezando, corría Dolores. A ella no la esposaron, pero su aspecto no era menos lamentable. Su vestido de terciopelo granate estaba manchado. Su elegante peinado se había deshecho y el pelo le colgaba en mechones sucios. Se enredaba en el bajo de su propio vestido y no paraba de aullar, gritando los nombres de su marido y su hijo. Se abalanzó sobre el furgón policial aparcado en el bordillo, se agarró con ambas manos a la reja de la ventanilla y suplicó que soltaran a sus seres queridos. A su alrededor empezó a congregarse una multitud de curiosos. La gente cuchicheaba, señalaba. Algunos sacaron rápidamente sus teléfonos y empezaron a grabar videos. Entre la multitud, alguien incluso reconoció a Dolores, la misma mujer que esa mañana presumía de un cumpleaños de lujo para 600 personas. La fachada ilusoria de alta sociedad que había construido toda su vida a costa de su nuera se derrumbó en una sola noche. Y no solo desapareció, fue aplastada
bajo las miradas despectivas de decenas de extraños. El coche de policía arrancó, hizo sonar la sirena, se abrió paso entre la multitud y se alejó, dejando a Dolores sentada en el sucio asfalto del bordillo, llorando en la más absoluta soledad y una vergüenza increíble. El ambiente en la sala de interrogatorios de la comisaría era gélido y opresivo. De todos los detalles de lo que ocurrió allí, me enteré más tarde por los documentos del caso que mi abogado recopiló para preparar el juicio. En presencia del inspector y de un representante legal del restaurante, la familia de Javier fue sometida a un duro interrogatorio. El inspector explicó claramente la gravedad de la situación. El hecho de que la familia supiera perfectamente que las tarjetas de crédito eran adicionales y que el dinero pertenecía en su totalidad a la nuera, pero aún así contrataran deliberadamente un banquete de lujo por una suma astronómica y luego no pudieran pagarlo, daba base suficiente para abrir un proceso penal. La severa advertencia del inspector pendía sobre las cabezas de Javier y su padre como una guillotina. El miedo animal finalmente quebró las últimas migajas de arrogancia de esos parásitos, acostumbrados a vivir de los demás. Comprendieron que si no saldaban esa deuda gigantesca esa misma noche, al día siguiente les esperaba el calabozo, y la reputación de la familia quedaría destruida para siempre. Acorralado, Ricardo, con manos temblorosas, pidió permiso al inspector para usar el teléfono. Llamó a un agente inmobiliario sin escrúpulos, un buitre, especializado en la compra urgente de propiedades con un descuento enorme. Él, único activo de valor que legalmente pertenecía a la familia de Ricardo, era una vieja y ruinosa casa de madera en una parcela a las afueras de la ciudad. En esa casa habían vivido antes de que yo les comprara el espacioso piso. Ricardo simplemente había cerrado la vieja casa, usándola a veces como trastero. Cuando el agente inmobiliario llegó a toda prisa a la comisaría, olió la desesperación al instante. Empezó a rebajar el precio sin piedad. La casa en sí valía poco, pero el terreno, incluso a precio de mercado bajo, estaba valorado en al por menos 125.000 euros. Sin embargo, el agente solo accedió a comprarlo todo por 60 y 2.500 euros, con la condición de que firmaran el contrato de compraventa ese mismo momento, de noche, y él les transferiría el dinero inmediatamente. Dolores, que estaba al lado, al oír las condiciones del buitre, se mordió el labio hasta sangrar. Era el patrimonio de media vida, su único nido familiar. Pero al ver a su marido y a su hijo cabizbajos ante el inspector, no le quedó otra opción. Asintió entre lágrimas, aceptando vender la casa por una miseria, después de que el agente transfiriera el dinero y liquidara la deuda directamente a la cuenta del restaurante en presencia de la policía. El procedimiento de conciliación concluyó. Se firmaron los papeles de liquidación de la deuda. Cerca del amanecer, la familia de Javier salió por las puertas de la comisaría. Habían evitado la cárcel, pero el precio había sido desorbitado por un banquete vacío y sin sentido que duró un par de horas, diseñado para halagar su orgullo ante extraños. Habían perdido para siempre su último salvavidas. El viento helado aullaba en las calles vacías. 3 personas, en silencio y con la cabeza gacha, caminaban por la acera, completamente arruinados, rotos y sin esperanza. Apenas empezaban a conocer la cruda realidad de la vida sin un salvavidas. Y yo, esa noche, dormí tan profunda y plácidamente como no lo había hecho en años. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas de mi apartamento, me desperté con una energía increíble. Elegí un elegante traje de pantalón blanco, me maquillé ligeramente y salí de casa con paso seguro. Mi primera parada no fue mi cadena de boutiques, sino los juzgados de Madrid. En mis manos llevaba una pesada y perfectamente organizada carpeta con documentos. Presenté oficialmente una demanda de divorcio unilateral. A la solicitud de divorcio adjunté todos los extractos de las 10 tarjetas de crédito adicionales de los últimos 3 años.
La suma total ascendía a casi 100.000 euros. A esto se añadían las capturas de pantalla de los mensajes con insultos y exigencias de dinero de Dolores y Ricardo, así como el video del restaurante, que probaba el acoso moral y la violencia psicológica. En la demanda, no solo exigía un divorcio rápido, sino también que se obligara a la familia de Javier a devolver todos los fondos que habían gastado. Demostré que todos esos gastos colosales eran de carácter exclusivamente personal de los miembros de su familia y no servían en absoluto a los intereses de nuestro matrimonio. Varios meses después, se celebró el juicio. Como era de esperar, enfrentados a pruebas irrefutables, Javier y su familia no pudieron decir ni una palabra en su defensa. El juez aceptó mi demanda de divorcio. Además, el tribunal ordenó que Javier y sus padres me devolvieran solidariamente los casi 100.000 euros en los plazos establecidos. Esta sentencia judicial acabó de destrozar a su familia. El dinero que quedó de la venta de la vieja casa, después de pagar la deuda del restaurante, apenas cubrió una pequeña parte. Tuvieron que apretar los dientes, sacar todos sus ahorros hasta el último céntimo y vender todo lo que pudieron para cumplir la sentencia y devolverme mi dinero. Habiendo perdido todas sus propiedades, sin poder permitirse su vida de lujo y sin atreverse a volver a su pueblo por la vergüenza ante sus parientes, la familia de Dolores se vio obligada a hacer las maletas y alquilar una diminuta, miserable habitación de menos de 20 metros cuadrados en un viejo edificio de un barrio obrero. Ricardo, que antes jugaba a ser un esteta y coleccionista de antigüedades, ahora se subía cada día a una vieja bicicleta para recoger chatarra y ganar unas pocas monedas. Dolores, la mujer acostumbrada a nadar en el lujo y la adulación, ahora soportaba el calor sofocante, las picaduras de chinches, y cada noche iba al mercado a recoger las verduras podridas que tiraban los vendedores para cocinar cualquier cosa. Javier, habiendo perdido el apoyo financiero de su esposa y con la etiqueta de estafador, fue despedido vergonzosamente de su oficina. Ahora sobrevivía con trabajos esporádicos como peón de obra, simplemente para no morir de hambre. La humillación, la miseria, las interminables discusiones con reproches mutuos se convirtieron en su rutina diaria. Fue el final más merecido y justo para unos parásitos desalmados e ingratos, acostumbrados a chupar la sangre y alimentarse del fruto del trabajo ajeno. En cuanto a mí, al salir por las puertas del juzgado, levanté el rostro hacia el cielo azul infinito y respiré a pleno pulmón el aire de la libertad absoluta. Todas las cargas pesadas, todos los grilletes, habían sido arrojados para siempre. Había recuperado el dinero ganado con mi sudor y esfuerzo. Pero, lo que es mucho más importante, había recuperado mi vida, mi dignidad y la conciencia de mi propio valor. Me prometí a mí misma que, a partir de ahora, mi vida sería solo brillante, independiente y hermosa. Usaría mis propias manos y mi mente para construir mi felicidad. Y nunca más, bajo ninguna circunstancia, permitiría que nadie me pisoteara o me utilizara para sus propios fines. Esta historia ha llegado a su fin, pero el camino de Carmen hacia una vida brillante y feliz no ha hecho más que empezar. Estimados oyentes, hay dolores sobre los que no es necesario gritar. Simplemente hay que entenderlos. Gracias por haberme acompañado y por haber escuchado esta historia hasta el final. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos las próximas entregas, donde cada destino nos deja una importante lección para cortar, reflexionar.